Seguimos en Nos Estamos Viendo y es hora de salir un poco de este micromundo que tenemos aquí en nuestra ciudad, en la provincia de Buenos Aires, en todos los conflictos que estamos viviendo. Nos vamos a salir del país y nos vamos a la política internacional. Héctor Ronaldo nos acompaña, quien más sabe de política internacional, que hoy vamos a hablar de política internacional y un poco de historia también, ¿no? Un poco de historia reciente. Historia reciente, decir, claro, ¿no? historia actual. Hace 18 años del atentado a las Torres Mañana, Gemelas. ¿no? Mañana se cumple un nuevo aniversario del atentado en Estados Unidos a las Torres Gemelas que cambió totalmente el mundo. Cambió la historia, fue una bisagra en la historia regional, en la historia política del mundo, y de ahí en adelante se desencadenaron invasiones, se desencadenaron guerras y causó la muerte ese día de más de 3.000 norteamericanos que estaban en las torres y sus alrededores. Recordemos que luego las torres se derrumbaron y cayeron sobre mucha gente que estaba, rescatistas que estaban trabajando ahí, gente que no había logrado todavía evacuarse. No, las imágenes son impactantes. Las imágenes uno no deja de ver. La industria cinematográfica avanza, el cine de catástrofe, como se llama, continúa, y sin embargo uno mira esos videos y son terribles, y además debe ser sin duda tal vez el único atentado transmitido en vivo y en directo. Claro. ¿Qué estaban haciendo ustedes ahí? ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo ese día, yo me acuerdo, estaba en mi casa, era la mañana, fue la mañana temprano, prendí la radio y estaban hablando sobre la primer torre que había sido impactada por un avión. Me fui a verlo inmediatamente a la televisión. Y los comentaristas de Hablemos Sin Saber, como siempre, recién, decían que había sido un helicóptero, que había sido un avión chiquito, porque si no la torre se hubiera derrumbado. Mientras tanto seguían enfocando. Yo me acuerdo que hablaban como que podía haber tenido un infarto el piloto, se hablaba como que había tenido un problema el piloto y que por eso se había estrellado. Pero siempre hablando de un avión de pequeñas dimensiones. Porque la idea de terrorismo no estaba tan instalada, ¿no? Digo, no estaba tan instalada por lo menos en los medios. No estaba tan instalada en los medios. Luego de eso sí hubo una gran campaña de instalación para justificar lo que después causó más muertes. Digamos, cientos de miles de muertes. Esta teoría conspiranoica, si querés, de que fue un autoatentado, justamente buscando las bases para después ir a lo que querían hacer finalmente, que era la invasión de Irak. ¿Es solo una teoría conspiranoica o hay que tenerla presente como una idea? Realmente hay que tener siempre todas las cartas sobre la mesa, sobre todo porque tanto en el atentado como en las acciones posteriores, la invasión a Afganistán y la invasión a Irak, hubo muchas cosas que se ocultaron a la información pública. Y cuando un gobierno decide ocultar información, porque hay algo atrás. Algo atrás hay y da margen a que todas las teorías sean posibles, a que todas las teorías se puedan desarrollar sin margen para negarlas o afirmarlas, porque ante la falta de información cualquiera de esas teorías puede ser viable. Lo que se dice es que había información de un posible atentado, que había seguimiento de distintos terroristas que estaban en Estados Unidos. Pero era raro que al país teóricamente más seguro de América, más seguro del mundo, le entraran dos aviones ahí en el área. Creo que eso fue lo más fuerte, digamos, de este acontecimiento. Fueron tres, claro, tenés razón, porque el Pentágono también impactó contra el Pentágono, que ahí también hay toda una serie de teorías, porque de ese avión no hay imágenes en el momento de impactar. Se dice que la fuerza de seguridad lo derribaron antes, pero que después fraguaron una imagen como si fuera un atentado. Lo cierto es que el gobierno norteamericano después utilizó como excusa este atentado para sus intereses geopolíticos en distintas partes del Medio Oriente. Invadieron Afganistán, instalaron un oleoducto, se llevaron el petróleo de la zona. Las mismas empresas vinculadas a los funcionarios del gobierno fueron las que instalaron y se aprovecharon de esa necesidad. Invadieron Irak diciendo que había armas de destrucción masiva. Y que nunca se comprobaron. Y otra cosa que es importantísimo de este acontecimiento histórico fue la emergencia del principal enemigo internacional
Estados Unidos, que es nada menos que Osama Bin Laden, quien fuera hace algunos años encontrado en algunos de sus refugios y finalmente asesinado. Recordemos que Osama Bin Laden era un agente norteamericano que había sido financiado por la CIA para combatir a la Unión Soviética durante los 80. De hecho, la familia estaba ahí, ¿no? La familia de Osama Bin Laden estaba repartida, gran parte de la familia estaba en Estados Unidos y fueron a los únicos que se les permitió salir del país en las siguientes 48 horas. Hay un documental de Michael Moore que se llama Fahrenheit 9/11, que es excelente, donde se narra todos estos vínculos, todo este entramado entre Osama Bin Laden, entre la familia de Osama Bin Laden y la de George Bush, y todo el negocio la importancia que tiene la embajada de Arabia Saudita para Estados Unidos, ¿no? Arabia Saudita es su principal socio en Medio Oriente junto con Israel, ¿no es cierto? Claro. Sus dos socios fundamentales. Y después la justificación, como decíamos, para invadir Irak, también poner un gobierno y quedarse con el control de ese país. Hay algo que hay que señalar, que ninguna de estas invasiones le salió gratis a Estados Unidos. Hasta el día de hoy están luchando contra las fuerzas, ya sea talibanes o de otros movimientos que resisten en esa zona, y el fin de semana pasado Donald Trump debió suspender a último momento una reunión que iba a realizar con el movimiento talibán para ver si entablaban un acuerdo de paz. Pero hasta este momento no se ha realizado esa reunión, se suspendió el fin de semana pasado y no sabemos qué va a pasar. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Te vas a quedar con nosotros, si te parece bien, porque en un ratito nada más nosotros vamos a casi subirnos a una máquina del tiempo. Vamos a seguir en la misma fecha, vamos a seguir en el mismo día, pero vamos a viajar mucho más atrás en el tiempo. Seguimos en Nos Estamos Viendo y hoy hablábamos de lo que pasó el 11 de septiembre en las Torres Gemelas y nos vamos varios años más para atrás para hablar de lo que pasó también un 11 de septiembre muy cerca de aquí, en Chile, ¿verdad? En Chile, el golpe de Estado contra Salvador Allende, el líder de izquierda que había ganado las elecciones en el 70, que había asumido el gobierno chileno, y que era un mal ejemplo para la región, según lo veía Washington, según lo veía la derecha regional. Ya tenían a Cuba ahí como su principal mal ejemplo, algo que no querían que se repita, y la imagen de un gobierno de izquierda llegando a través de los votos era lo peor. Era más preocupante, claro. Que le podía pasar, sí, totalmente. Porque a Fidel Castro se lo podía acusar de dictador, de haber llegado a través de la fuerza, pero acá con los votos era mucho más difícil de sacar. Los votos, aquel golpe de Estado financiado por la CIA, por eso también todo lo que hoy hablábamos del 2001, ¿cierto? Todas aquellas sospechas que uno ve detrás de lo que pasó en los atentados de las Torres Gemelas, se derivan de que después, cuando Estados Unidos desclasifica archivo, ve que estuvo involucrados en asesinato de presidente, en golpes de Estado en la región. El golpe de Estado contra Salvador Allende fue financiado por la CIA, fue estructurado por la CIA, y muchos años después... Del diario El Mercurio. Diario El Mercurio, obviamente la CIA siempre articula con los referentes de derecha locales para poder desestabilizar y golpear a los líderes populistas o populares o nacional popular. Ahora, ¿cómo es fundamental siempre, por ahí me voy un poco del tema, pero cómo es siempre fundamental en las dictaduras o en los golpes de estados articular con un medio local, con un medio de comunicación? Aquí ha pasado con Clarín, ha pasado con el diario La Nación. Digo, cómo siempre es importante que el medio de comunicación haga esa bajada a la gente de justificar lo que está pasando. Construir el relato, digamos, ¿no? Como se dice en las guerras, en los golpes de Estado también, en la dictadura, la primera víctima es la verdad. Y quien se lleva sobre esa víctima o quien ataca a esa víctima son los grandes medios de comunicación que pueden desinformar y pueden generar la desestabilización que esos sectores pretenden. Había un dato que se contaba muy seguido de lo que pasaba con el Mercurio. El Mercurio sacaba, por ejemplo, una noticia a la mañana diciendo que había escasez de azúcar, que era mentira. Pero la gente leía el diario, los medios empezaban a repetir, las radios, la gente salía en masa a comprar no un paquete de azúcar, 10, 20, porque decían que había escasez, y a la tarde había escasez de azúcar, por la profecía autocumplida
del mercurio. Así es decir, los medios iban desgastando el gobierno de Allende. El gobierno, la derecha, las marchas de los distintos sindicatos que se oponían, el lockout patronal que se oponía a Salvador Allende. ¿Y cómo fue el momento del golpe? El momento del golpe, bueno, se termina con un bombardeo a la Moneda, que es la casa de gobierno de Chile. Las imágenes de ese bombardeo es tremenda. El asesinato de Salvador Allende, algunos decían que se suicidó, después hay otras versiones que desmienten y que dicen que realmente alguien le disparó y terminó matando al presidente, y la instalación de una dictadura neoliberal, violenta además, ¿no? Tremendamente violenta, con muchísimos desaparecidos, con muchísimos asesinados en el primer tiempo de la dictadura, músicos, artistas, políticos, dirigentes. Después, con el plan Cóndor, se salió a cazar a los otros dirigentes, como Orlando Letelier, que era el canciller de Salvador Allende, a quien se lo asesina en Washington. Se le pone una bomba en el auto y se le hace explotar a pocas cuadras de la Casa Blanca, con colaboración, obviamente, nuevamente de la CIA. Pinochet se mantiene en el gobierno hasta el 89, ahí él convoca en el 88, convoca un plebiscito para ver si podía seguir o no, la gente le dice rotundamente que no. Él queda como jefe de las Fuerzas Armadas hasta el 98 y en el 98 pasa a ser senador vitalicio. En 2006, en 2004, perdón, un juez lo condena a 2 años de prisión domiciliaria y en el 2006 fallece, pero logró escapar durante mucho tiempo a la justicia. Hay un dato que es contemporáneo, digamos, no quiero dejar de mencionarlo, tiene que ver con la burla que hizo el presidente de Brasil respecto del fallecido padre de Michelle Bachelet, quien fue víctima de la dictadura de Pinochet, y la verdad que, bueno, no deja de generar escozor esa monstruosidad de Bolsonaro. Otra mancha en el tigre. Muchas gracias, Héctor, por habernos acompañado en el día de hoy.